Surgimiento y consolidación del Estado mexicano. Una vez terminando el imperio, Benito Juárez preparó las elecciones, en las que competiría con dos liberales, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, un héroe militar destacado. La contienda electoral fue ganada por Juárez. Durante el mandato de Benito Juárez se duplicó el número de escuelas, la entidad equilibró la economía, realizó obras públicas como caminos locales, además de que fundó escuelas normales y el puerto de Huatulco. Tras la muerte de Benito Juárez se convocaron elecciones dando como ganador a Lerdo de Tejada, pero Porfirio Díaz no estaría conforme con esos resultados. El escritor José María Iglesias declaró que las elecciones habían sido un fraude. Porfirio Díaz se sumó a su causa y lograron que Lerdo de Tejada huyera, proclamando como presidente a Porfirio Díaz, dando el inicio a una nueva etapa, el porfiriato. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de las inversiones extranjeras. México se había incorporado como exportador de productos al ámbito mundial. Al terminar la presidencia del general Díaz cedió la presidencia a Manuel González. Después de un tiempo la población reclamaba el regreso de Porfirio Díaz. El 1 de diciembre de 1884 Porfirio Díaz regresó a la presidencia con su esposa llamada Carmelita. El nuevo gobierno del general Díaz se caracterizó por su relación con Estados Unidos. Empezaban a reconocer el gobierno de Porfirio Díaz. Durante el gobierno porfirista la paz se convirtió en un tema muy importante. Llegado la última etapa del gobierno de Porfirio Díaz en 1908, Díaz fue entrevistado por un periodista norteamericano. Durante su entrevista él declaró que México estaba listo para la democracia y que al finalizar su gobierno él ya no participaría en las siguientes elecciones. Empezaron a surgir agrupaciones que se oponían a la reelección. Para 1909 Madero dio origen al partido antirreeleccionista. Este partido logró conjugar los movimientos del maderismo y el reyismo. Acusado de rebelión, Madero fue encarcelado. Durante su estancia en la cárcel se llevó a cabo una contienda electoral dando como ganador una vez más a Porfirio Díaz. Al salir de prisión Madero se refugió en Estados Unidos. Ahí Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910, donde se desconocía el gobierno de Díaz y se proclamaba la no reelección. Al regresar Madero a México iniciaron los movimientos armados de Pancho Villa y Emiliano Zapata. En mayo de 1911 Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso. El presidente interino León de la Barra convocó elecciones, dando como resultado el triunfo de Francisco I. Madero. Al volverse presidente Madero olvidó los grupos que lo apoyaron, haciendo que los grupos armados continuaron levantándose. Los que encabezaban los movimientos eran Emiliano Zapata en el sur, Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte. El ejército derrocó a Madero apoyados por la embajada norteamericana, colocando como presidente provisional a Victoriano Huerta, que era un secretario de guerra maderista. Venustiano Carranza, indignado por el asesinato de Madero y los métodos utilizados por Huerta para llegar a la presidencia, firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe, donde se exaltaba la necesidad de una constitución. En 1914 Huerta renunció ante la Cámara de Diputados. Carranza triunfó y asumió la presidencia. Comenzó a tomar medidas para contrarrestar a Villa y Zapata. Los dos caudillos exigían el cumplimiento del Plan de Ayala, donde reclamaban la restitución de tierras a los campesinos. La división de Villa y Zapata caerían ante los ejércitos constitucionalistas. El proyecto de Carranza estaba basado en la Constitución de 1857, la cual otorgaba derechos a los ciudadanos. También se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio del subsuelo a la nación. La Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Carranza consideraba que la presidencia debía recaer sobre un civil, pero Álvaro Obregón consideraba que él debía ser el sucesor natural, debido a su participación en los movimientos armados. Los militares sonorenses apoyaron a Obregón y lanzaron el Plan de Agua Prieta, donde desconocían a Carranza. Con la muerte de Carranza ascendió al poder el grupo sonorense. Adolfo de la Huerta asumió la presidencia en 1920. Al terminar su gobierno en 1924, Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia, pero dependía de Obregón, quien contendió por la presidencia y la ganó, pero fue asesinado tiempo después. Tras la muerte de Obregón, Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Dándole inicio al maximato, Calles era considerado el jefe máximo, tenía el control y autoridad sobre asuntos del gobierno. En 1929 Calles creó el Partido Nacional Revolucionario.
Calles propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia, se volvió presidente, pero tras la manipulación de Calles generó una gran crisis que provocó su renuncia. Lázaro Cárdenas expulsó a Calles del país el año de 1936, poniéndole fin a la era del caudillismo revolucionario. El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por ser populista, desarrolló una política de apoyo a diferentes sectores sociales, distribuyó las tierras a los campesinos, impulso elegido como forma del trabajo en el campo, su interés en las necesidades de los trabajadores lo llevó a una política regida por el artículo 123. En 1937 los trabajadores de la industria petrolera exigían aumento de salarios debido a que no llegaron a un acuerdo. Cárdenas decidió decretar expropiada la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Cárdenas también apoyó a la educación creando el Instituto Politécnico Nacional. El PNR sufrió una transformación que en 1939 pasó de ser PNR Partido Nacional Revolucionario a PRM Partido de la Revolución Mexicana. La llegada de Ávila Camacho a la presidencia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial que estalló en 1939. Una vez concluido el maximato, la presidencia de la República sería ocupada los candidatos del partido oficial. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia, los siguientes presidentes fueron civiles. El licenciado Miguel Alemán demostró que el centro del poder ya no se localizaba en los militares. En 1945 se señaló que la participación del ejército en la política será un peligro. Durante la etapa conocida como el Milagro Mexicano, México se esforzó en cambiar su organización económica, intentaba el desarrollo del sector industrial. La sustitución de importaciones significaba dejar de importar bienes de consumo para importar bienes de capital que permitieran la creación de parques industriales en el país. La Segunda Guerra Mundial permitió que México lograra el crecimiento industrial. Entre 1940 y 1970 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto superó un 6%. A partir de 1946 el sistema político mexicano estuvo bajo el dominio del partido político oficial, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. El sistema político instaurado en el país es una república federal con una forma de gobierno democrática, siendo los cargos públicos representación popular y temporales.